Padre que estás en los cielos, te damos ahora muchas gracias porque podemos acercarnos a tu palabra para oír tu voz, oh Dios. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y háblanos a través de ella, Señor. Edifícanos y exhórtanos. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra inspirada y revelada ha traído consuelo, Señor, en todo momento y en toda dificultad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hoy vamos a tratar el tema: los cristianos también sufrimos pruebas. Los cristianos también sufrimos pruebas. Si vas a tomar apunte, quieres ponerle un título, allí está. Mire, el sufrimiento es un tema impopular. A nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta hablar de sufrimiento o tener en su círculo familiar personas que estén sufriendo por cualquier causa. La salvación que la Biblia nos ofrece es más agradable que el sufrimiento. Y el cielo, que es la esperanza y el destino del creyente, siempre es más agradable que todas esas cosas que quiebran, que rompen, que angustian el corazón. Hablar de promesas, hablar de bendiciones, hablar del cielo, hablar de la salvación, hablar del gozo, siempre será más agradable que esas cosas que rompen, quiebran, parten, angustian el corazón del ser humano. Pero el sufrimiento es una parte real de la vida. El sufrimiento forma parte de la vida. Cuando miramos las noticias en estos días, los hospitales, las clínicas, las estadísticas, todo nos dice que el sufrimiento es real. Gente llorando, gente sufriendo, gente enferma, gente accidentada, gente víctima de la pandemia. Escucha uno a cualquier hora del día o de la noche el ulular de las sirenas. Si es un bombero, nos indica que hay un sufrimiento. Si es una patrulla policial, algo nos está indicando que hay también sufrimiento. Y si son también las ambulancias que están allí, nos dicen que el sufrimiento es real. Real. Y no solo la angustia física, también la angustia mental. Los periódicos tienen columnas de consejería, aportes de psicólogos, el apoyo que se le da
en consejería y en psicología, las organizaciones que tienen prevenciones contra aquellas personas con ideas suicidas, las organizaciones que están en la prevención o en la ayuda de aquellos que han sido maltratados, abusados, llenos de dolor, nos hace también pensar que no solo hay una angustia física, hay una angustia también mental. Ahora, nosotros los cristianos, pues también sufrimos pruebas. Los cristianos también sufren pruebas. Y sufrimos prueba, dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Entonces, no es extraño que los cristianos tengan pruebas, tengan dificultades. La salvación no quiere decir que ya no habrá más pruebas. El estar en Cristo, el estar en una iglesia, el haber entregado nuestra vida al Señor, no significa que no nos vamos a enfermar, que no va a venir una pandemia, que no va a venir de pronto una tragedia, que no va a haber enfermos, que no va a haber muerte. La salvación no quiere decir nada de eso. La vida no es fácil. Y este camino en el cual estamos transitando para llegar a la presencia de Dios, el camino hacia el encuentro con Dios, hacia la eternidad, tampoco es fácil. Padeceremos también hambrunas, padeceremos también enfermedades, padeceremos también crisis. Los cristianos tienen pruebas porque vivimos en un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, un mundo que nosotros somos parte de esa raza, de esa humanidad caída, un mundo donde hay guerras, donde hay rumores de guerra, donde hay terremotos, donde hay tornados, un mundo donde corre el pecado de una forma desenfrenada, donde la codicia engendra cada día violencia, donde los negocios ilícitos comienzan a producir enfrentamientos y muerte. Estamos en un mundo donde hay pandemias, donde hay pestes, donde hay enfermedades, donde hay plagas y todas esas cosas, como en este tiempo que estamos viviendo, pandemias y pestes visitan también la tierra. Y nosotros en medio de ese escenario, de ese ambiente, pues también vamos a tener pruebas. Los cristianos tienen pruebas también porque hay un poder espiritual que sacude la vida del ser humano, que sacude la vida de la iglesia, que sacude y zarandea a veces la vida también de las familias. El apóstol Pablo, escribiendo la carta de los Efesios, dice: vestíos pues, amados, de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, para que podáis resistir, dice, las acechanzas del diablo. Y dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, seres humanos solamente, sino también contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos un adversario, dice Pablo, que tiene acechanza, que está allí al acecho, y vemos la obra real de Satanás contra el ser humano, contra la iglesia, contra la familia y contra los hijos de Dios. Miren, en la Biblia podemos recordar ahora un par de casos. Un caso es el caso del patriarca Job. Dice la Biblia que el mismo Satanás le pidió a Jehová, nuestro Dios, que le entregara la vida de Job. Y él le dijo: ahí está en tu mano, pero no le quites la vida. Le limitó la prueba que iba a tener Job. Y Job perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud, pero nunca perdió su comunión con el Señor. Y otro caso de un personaje bíblico es el mismo apóstol Pedro del que estamos hablando. Y es Jesús el que le dice al apóstol Pedro: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo voy a orar para que no mengue, para que no falte tu fe. Pero lo dejó en la prueba. Y esas son evidencias de cómo Satanás está allí interesado en traer también dificultades. Otro motivo por el cual también sufrimos. No se sorprenda entonces cuando el ataque llegue a su vida, cuando el ataque y la prueba llegue a su familia, cuando el ataque y la dificultad
visite la iglesia del Señor en la que usted pertenece, es decir, el grupo en el cual se está reuniendo. En estos tiempos de pandemia, mi oración era que la iglesia fuera guardada, que nadie sufriera, pero la realidad del sufrimiento es que hemos visto hermanos de la iglesia enfermos, hermanos de la iglesia hospitalizados, hermanos en la iglesia en la unidad de cuidados intensivos, hermanos de la iglesia que han perdido a sus hermanos, que han perdido a su mamá, que han perdido un ser querido. No podemos sorprendernos cuando el ataque llegue. Los cristianos tenemos pruebas también porque chocamos con este mundo, porque no somos de este mundo. Nosotros somos luz, dijo el Señor, y el mundo es tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra, y mientras la sal preserva, la tierra, la humanidad, está dañándose, descomponiéndose en su pecado cada día. Nada más en el día de ayer, sábado, veía yo algunas noticias allí y veía la patrulla COVID-19 que visita algunos sectores, que da su teléfono para que la ciudadanía llame en caso de violación de las normas de la seguridad, del quedarse en casa, del obedecer. Y la gente en las noticias que daba la televisión alrededor de la tarea que está haciendo la patrulla COVID conjunto con la policía, cómo se llena de argumentos falsos, cómo se llena de mentiras, cómo trata de engañar, cómo trata de decir lo que no es la verdad. Y muchos llegan hasta el atrevimiento de llamarle a la policía sapos y otras expresiones ofensivas, simplemente porque mientras algunos tratan de poner el orden, otros quieren vivir en el desorden, y hay un choque allí entre la luz y las tinieblas. Igual pasa también con la iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue despreciado, el Señor Jesucristo fue rechazado, porque el Señor Jesucristo vivía en una oposición al sistema del mundo. Y dijo Jesús de sus discípulos, de la iglesia, de nosotros, allá en Juan capítulo 15, versículo 18, que el mundo nos iba a aborrecer porque nosotros no pertenecíamos ya al mundo, que Él nos había escogido. Y dice allí Juan 15, 18 en adelante, que el mundo nos aborrecerá. En cierta forma, el cristiano no es una monedita de oro para el mundo, porque el cristiano va a predicar un mensaje que lo va a confrontar con la verdad del pecado, con la verdad de su moral, con la verdad de su realidad frente a Dios, y va a hablarle de una vida de santidad y de obediencia, y el mundo muchas veces no quiere obedecer. Hay gente que expresa: esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que bien me parezca. Pues sabemos que no es nuestra vida, es la vida del Señor, y esta prueba de pandemia lo está demostrando. Dios puede recoger la vida de cualquiera, ¿verdad? Por consiguiente, a través de los siglos, los cristianos han sufrido pruebas y seguiremos sufriendo pruebas. Pero las pruebas de los cristianos son diferentes. Dice el apóstol Pedro en el versículo 13 y 14: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso, dice, Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces este es la segunda punto que podemos mirar allí. Es diferente, las pruebas de los cristianos son diferentes. El cristiano no está sufriendo solo. Dice la Biblia que los mismos padecimientos que están en nosotros se van cumpliendo también por todo el mundo en la vida de otros hermanos. Hay también, hermanos, no sufrimos solos, porque también hay una solidaridad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y un ejemplo que yo conozco es el de esta familia, Iglesia Bautista Oreb. Tenemos un niño en la unidad de cuidados intensivos, discapacitado, limitado. He estado hablando con la mamá. Ya hoy lo pasaron en horas de la mañana para la unidad de cuidados intensivos. Ya hoy domingo comenzaron también
los trabajos, el tratamiento, la diálisis por sus riñones. Y yo escribí en el WhatsApp que oráramos por él, pero que también había una necesidad de comprar algunas cosas, pañales, cremas. Yo creo que yo no terminé de escribir eso cuando ya hermanas generosas, hermosas, desprendidas, llenas de amor, comenzaron a decir: pastor, pase por la casa por unos pañales, yo le envío unas cremas, yo le envío unas toallitas, yo le envío unos pañales, aquí hay algo de dinero para los buses de la hermana. Y noté que las pruebas de los cristianos son diferentes porque tienen también la solidaridad del cuerpo de Cristo. Y también los cristianos tenemos un día de gloria en el futuro. El apóstol Pablo dice que él sabía que los vituperios de esta vida presente no eran nada comparables con la gloria venidera. Entonces podemos hallar gozo los cristianos, incluso en el peligro. A Pablo y a Silas los tomaron presos, los llevaron a la cárcel, los guardaron en el calabozo de más adentro. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 que ellos a medianoche cantaban salmos y cantaban himnos al Señor. Y se produjo el milagro, porque se puede hallar gozo incluso en el peligro. Se puede hallar gozo incluso en los oprobios. Jesús, hablando de la bienaventuranza, dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Podemos tener entonces, hermanos, en la hora o en el día más oscuro, la seguridad de que el Señor está obrando en esa hora, obrando en ese día, y está también acompañándonos. Eso hace que la prueba de los cristianos sea una prueba diferente. Y en tercer lugar, algunos cristianos se acarrean sufrimiento sobre sí mismos. Es decir, parece que llamáramos el sufrimiento, parece que hiciéramos méritos para que la prueba llegara a nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pedro escribe así en el versículo 15 en adelante: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, dice, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, Pedro está planteando aquí que nosotros podemos sufrir si aborrecemos al hermano. Dijo el Señor Jesucristo que el que aborrece a su hermano es homicida. Y dice también el apóstol Juan: ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y no amar al hermano a quien vemos? Entonces el que aborrece a su hermano es considerado un homicida. Y dice Pedro aquí en su carta: nadie sufra como homicida. ¿Qué podemos esperar de Dios si estamos odiando, aborreciendo, maldiciendo, deseando mal al hermano? Y dice Pedro también aquí, también el entremetido. El entremetido, ¿sabe qué es? Dice que es aquel que asesina la reputación del otro. Cuando nosotros dañamos la honra, cuando nuestra boca habla contra la otra persona a sus espaldas, cuando levantamos falso testimonio, cuando empezamos a denigrar de esa persona, cuando hay en nuestro corazón y en nuestra conversación por otra persona maldad, hipocresía o cualquier clase de práctica que cause sufrimiento. Y entonces eso se convierte en un boomerang. El boomerang era un arma que usaban los indígenas australianos, que consistía en una tabla, un pedazo de madera curva, y ellos la lanzaban y giraba, y el boomerang regresaba otra vez
a su lugar de destino. Muchas veces también la hipocresía, la maldad o cualquier práctica que causa sufrimiento se va a volver un boomerang. Y lo que nosotros lanzamos regresa a nosotros. Y lo que nosotros sembramos también vamos a cosechar. A veces podemos también acarrear sufrimiento por nuestro descarrío, por nuestro pecado desenfrenado también, porque eso va a traer la disciplina de Dios. El escritor de Hebreos dice cuál es el hijo a quien el padre no disciplina. Y también dice, así Dios también los tratará como hijos, los disciplinará, porque no sois bastardos, sois hijos, y viene también la disciplina del Señor. Entonces, hermanos, el cristiano puede en algún momento tener pruebas y no es de extrañarse. En segundo lugar, los cristianos tienen un sufrimiento, unas pruebas, pero son diferentes, porque hay solidaridad y porque Dios está en los días más oscuros. Y en tercer lugar, los cristianos podemos acarrear sufrimiento para nosotros cuando no hay una vida de respeto, de amor, de orden, de compasión para los demás. Podemos concluir diciendo tres cositas. Si tú estás dispuesto en realidad a sufrir, pero a sufrir como cristianos, porque los cristianos también vamos a sufrir pruebas. O número dos, si el sufrimiento de ahora lo podemos llevar y padecer con toda paciencia, porque después vendrá el día de gloria. O si podemos decirle al Señor, suplicarle a Dios y pedirle a Dios un cambio para ser transformados, para ser mejorados, para ser esa nueva criatura que Dios dice, para evitar que no haya en nuestro corazón conductas que causen sufrimiento en los demás, que no haya hipocresía ni maldad, que podamos evitar de alguna manera el acarrearnos sufrimientos con nuestras actitudes. Pidámosle a Dios en medio de esta pandemia que nos dé fuerzas para ser mejores, y vamos a salir mejores de esta pandemia, pero tampoco vamos a renegar. No estamos sufriendo porque somos homicidas, no estamos sufriendo porque somos borrachos, no estamos sufriendo sino en algo que Dios no lo ha causado, pero lo ha permitido sobre esta tierra para mostrar su amor y atraer a su reino a muchos más. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y dile a la persona que está más cercana allí en tu hogar, en tu casa, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dile a Dios, Padre, te doy gracias por todo el sufrimiento que estoy padeciendo. Tu palabra dice que los cristianos también podemos experimentar pruebas, dificultades. Tu palabra dice que las pruebas vienen porque somos frágiles, porque estamos hechos no del polvo del cielo, sino del polvo de la tierra, porque hay un enemigo que quiere hacer daño, pero hay también poder en tu presencia y poder en la sangre de Cristo para echar fuera en estos tiempos este demonio del coronavirus y hacernos libres. Señor, te damos gracias porque aunque sufrimos, cuento con mi hermano. Somos un cuerpo y un miembro ayuda al otro. Y los que lloran, lloran con el que sufre. Y los que ríen también se gozan con el que recibe bendición. Y no permitas, oh Dios, no permitas sino que yo sea cambiado y transformado para evitar acarrear sufrimientos por mi actitud egoísta, por mi actitud que es de falta de bondad y falta de amor hacia el hermano. Considerarme, como dice el apóstol Pablo, como aquel para tratarlo como tú lo tratarías, para amarlo como tú lo amas, para servirle como tú le sirvieras. Te damos gracias, oh Dios, te entrego mi vida a ti, para que tú la gobiernes y la dirijas, y perdones todos mis pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abrázate a esa esperanza,
Abrázate a esa compañía que en medio de la prueba Dios tiene con nosotros.